Había un hermano en Comodoro, Pedro Ernesto Leblic se llamaba, falleció. Era mi amigo y mi discípulo también. Él había estado antes que yo en el Señor, lo había conocido antes, pero Jorge lo puso como mi discípulo. Y él venía casi todos los días, ya después, ya de grande, él tenía 67, 66 años, y él venía, nosotros teníamos un negocio y él venía con su cuadernito y la Biblia a estudiar la palabra, y la esposa Raquel se iba con Mabel a la casa y nosotros nos quedábamos ahí y estudiábamos la Biblia. Es una persona realmente llena de Dios. Yo creo que un porcentaje muy grande de los hermanos de Comodoro lo llevaron ellos eran realmente evangelistas. Estaban en todo, hacían, iban, venían, ponía todo de ellos, un ejemplo. Toda la familia, ¿no? Toda la familia. La familia los hijos son pastores y tienen distintos ministerios. Pero lo que quería ir que él tenía un problemita, no sé cómo se llamaba el síndrome que tenía él, que se quedaba dormido en todos lados. Se quedaba dormido parado. Él estaba haciendo algo mientras esperaba, ¡tuc!, se clavaba una siesta. Y dormía, pero dormía de verdad. Y él estaba jugando las cartas, y estaban jugando las cartas, y le tocaba a él, y se dormía. Y cuando le tocaba otra vez a él, estaba durmiendo. Y hay un juego que yo le preguntaba ayer, que es el uno, de esos juegos que vos, si no tenés nada, decís paso y no intervenís en el juego, sos un espectador mientras todos van pasando y te toca otra vez a vos, y si vos no tenés, decís paso. Y esa palabra me vino el lunes o martes. Yo recibo lo que voy a predicar entre el lunes y martes, la palabra, el texto o el versículo, y después durante la semana entonces me pongo a estudiar, escucho a otros pastores y me pongo a estudiar sobre ese tema, y lo hago a veces 10, 12 hojas escribo. Entonces, por lo general, el día sábado es el día que yo voy resumiendo cada vez más cortito, y el domingo a la noche, el domingo bien temprano en la mañana, termino de sacar cosas, tachar, volver a poner, marcar, donde entiendo que Dios lo que me dice. Pero Dios, todos los domingos lo que yo digo es lo que Dios me habló a mí, ¿no? Y que a mí me está enseñando Dios, y lo comparto. Y Pedro era eso, y hay un escritor español que habla de esto, que son los pasotas, los que no intervienen, los que miran las cosas de afuera, los que se llama el síndrome del espectador. Y en el Evangelio de Lucas, él en varios capítulos va describiendo un poco al espectador. Aquel que se mantiene alejado, el que no quiere intervenir porque no quiere compromisos. Y hoy, como hablábamos hoy en la mañana, ¿no?, en la iglesia hay una falta de compromiso en la iglesia. Pero yo sé que la verdadera iglesia, la verdadera unidad, la verdadera iglesia ya está, ya existe, ya está. Por eso existe desde hace tantos siglos. La iglesia, a pesar de las situaciones, a pesar de los gobiernos, a pesar de todas las cosas, sigue la iglesia. Y la iglesia sigue, la verdadera iglesia, la que Cristo va a venir a buscar, a esa novia inmaculada, sin manchas, preparada para Él, llena de Él. Pero hay otra iglesia, que no es la iglesia de Dios, que está dentro de la iglesia, que es la que se va a ir cayendo, ¿no? Y que, como hablábamos recién de la última tribulación y de la venida del Señor, ¿no? El Señor va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a buscar lo que hay de Él en nosotros. Si no hay nada de Él en nosotros, se queda acá. Así que los pasotas, los espectadores, son los que deciden ver, es lo que quieren ver, se basan en la vista, en los sentidos, en las emociones. Entonces, si vos estás en una reunión y no sentiste nada, Dios no estuvo. Si sentiste, es porque Dios está. Y no, eso es alma, eso no es espíritu, ¿no? Pero Dios se relaciona con nosotros a través de los sentidos. Pero muchas veces nosotros le damos más importancia a los sentidos, a las emociones, al intelecto, que al espíritu. Damos rienda suelta. Claro. Y entonces el pasota, decía un pastor, es el que
se basa en lo que ve. No en lo que cree, no en el hacer, no en el servir, sino en el ver. Entonces elige ver antes que creer, elige ver antes que hacer, elige ver antes que servir. En Lucas 11, cuando a Jesús le decían, a ver, para tentarlo, ¿no? Para tratar de encarcelarlo, para sacárselo de encima, le decía, a ver, mostranos una señal, ¿no? Y los romanos también le decían lo mismo, muéstranos una señal. Los religiosos buscaban señales, los escribas, los sacerdotes buscaban una señal para poder creer. Los Herodes le dijo, a ver, muéstrame una señal, a ver, mostrame que vos sos Jesús. Y Jesús le dijo, no, la única señal que van a recibir va a ser la señal de Jonás. Ustedes no van a recibir. Yo hago señales, hago milagros y prodigios para aquellos que al verlo van a creer en mí. Todas las señales y prodigios no son porque somos los hijos de Dios. No. Las señales son para extender su reino. Las señales son para que vean a Jesús. Como hablábamos hoy de a veces los milagros que Dios ha hecho, que yo no me acuerdo, otros no se acuerdan, porque era para el otro, no era para mí, porque al otro le alimentó esa fe. ¿Entendés? Entonces, los milagros son señales. Y eso es lo que la gente pedía. Decía, muéstranos. Y la vida del Hijo de Dios no es por vista, sino es por fe, dice Hebreos. Hebreos 11 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. Es la tener realmente la convicción. Es la certeza. La certeza, Hebreos 11.1, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y cuando yo me baso en la vista y no en la fe es porque no quiero hacer el esfuerzo de tener fe. Y si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Eso lo dice la Escritura en Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca es necesario que crea que Él está, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que la fe no es ver. La fe es creer a pesar de no verlo. Y esa es la gran diferencia. Y el espectador, como no lo ve, no lo cree. Entonces, hago fácil, no me esfuerzo a tener fe. Y esos son los que dice acá, los que pedían señales. Entonces se basan los espectadores en el ver y no en el creer. Pero también en el hacer. Se basan en el ver y no en el hacer. Y tenemos un ejemplo en Lucas que nos habla en Lucas 10 del samaritano, del buen samaritano, que la estuvimos viendo. Es más, todas estas cosas las estuvimos viendo los últimos domingos, ¿no? El buen samaritano. Y un estudioso de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu Dios con todo lo que tenés, con todo lo que sos, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dice, ay, ¿quién es mi prójimo? Como para tentarlo, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta esa historia, ¿no? del buen samaritano, que también la vimos un domingo atrás. Y cuando él le habla del buen samaritano, dice de que una persona estaba tirada porque lo habían robado unos ladrones y lo habían herido, estaba tirado, que parecía muerto. El que primero pasa es un sacerdote. Y dice, viéndole, pasó de largo. Luego pasa un levita, viéndole, pasó de largo. Luego pasa un samaritano. Viéndole, dice que fue llamado a misericordia. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los levitas? Eran levitas. El sacerdote era un levita, pero el levita no era un sacerdote. Todos eran levitas de Aarón, de la tribu de Leví. El sacerdote era el que oficiaba los sacrificios y las ceremonias, y el levita era el que asistía en el templo. Los músicos, los que hacían limpieza, todos eran levitas. Eso quiere decir de que todos estaban en el templo. Todos estaban en la presencia de Dios, teóricamente, ¿no? Así que todos eran levitas. Pero ¿qué pasó con el religioso? Que ellos, cuando vieron a alguien tirado en necesidad, lo ignoraron. ¿Por qué? Porque pensaron en ellos mismos. No pensaron en él. Ellos pensaron, no, si yo me acerco o lo toco por la sangre, quedo impuro y no voy a poder entrar en la presencia de Dios. Pensaron en ellos mismos. En cambio, el samaritano no. Pensó en el que estaba tirado, no en él. Y dijo, ¿qué pasa a él si yo no me meto?
se termina muriendo. Entonces, él fue llamado a misericordia. ¿Por qué? Porque él pensó en el otro, no en él. Por eso nos manda Dios a pensar en el otro y no en mí. El otro primero. Primero Dios, después el otro y tercero yo, como decía Matías. Yo ter, cuando entraba a la casa. ¿Por qué? Él, ter, porque estaba acostumbrado que primero entraba su hermano mayor, después el amigo de su hermano mayor y después entraba él. Y para los juegos entraba Cristian, decía yo pri, yo sé, yo ter. Y a veces entraba, Matías entraba primero y decía yo ter. Ya se hacía cargo de que era tercero. Y eso es la forma de un cristiano, hacernos yo tercero, primero Dios, después el otro, y después del otro incluso es mi familia. Pero está antes que yo, mi familia, pero no está antes que Dios. Dios está primero antes que mi familia. Así que le dice que fue llamado a misericordia. ¿Y qué hizo el samaritano? Para los religiosos que lo estaban hablando a Jesús, ni siquiera era un cristiano, eran del otro, eran judío de segunda, porque los samaritanos habían sufrido una mezcla de otros pueblos, entonces ya no eran más puros, ya no eran, para el judío ya no era pueblo. Los gentiles, ellos decían, están los judíos y el resto del planeta. Los hijos de Dios, los elegidos y el resto. Es como decir, ahora somos nosotros y los animales son otra cosa, ¿no? Porque eran ratas. Pero después estaban los samaritanos que eran cosa impura, que ellos eran como que los que estaban en el medio, ¿no? Entonces le dice de que, ¿qué hizo el samaritano? Lo agarró, se preocupó, lo curó, le dio de él cosas importantes para él, como ser el aceite y el vino, lo curó, lo llevó al mesón y encima ¿qué hizo? Le pagó. Pero vos fíjate que el samaritano no se quedó a que el tipo le dé las gracias. Le dijo, cuando este tipo se vaya, vos cuidalo, cuando este tipo se vaya y yo venga, yo te voy a pagar lo que él gastó. Y vos decís, no, voy a dar plata para esto se la gastan en sus propios deleites. Mirá lo que está diciendo Dios, ¿no? Al final de todo, le dice, Jesús lo dijo, porque esto lo escribe Lucas, recopilado de lo que hizo Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Al final, en el 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. O sea, no, yo no voy a hacer eso. Mirá que yo no voy a dar el diezmo. ¿Por qué? No, porque se lo gastan en sus propios deleites. Yo no voy a hacer algo por el otro. ¿Por qué haces algo por él si no te lo agradece? ¿Por qué sos tan bueno con todo esto? ¿Por qué haces todo esto si Jesús te dice, ve tú y haz lo mismo? Porque si no haces eso, no sos digno de mí. ¡Wow! Así que el religioso dijo, si me meto yo quedo impuro. En cambio, pensó en él. En cambio, el samaritano dijo, si yo no me meto, él se muere. Entonces, por eso él se metió. Por eso, poder entender de que el síndrome del espectador es el que no cree, el que no se compromete y el que no hace. Pero también es el que no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir desde los ojos de Dios. Pero hoy no. La iglesia antes tenía un servilismo, pero como una ayuda social. Y eso está muy alejado de lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque esa ayuda social la hacen o para verse, o para sentirse importante, o por ser reconocidos, o por ser agradecidos, o porque simplemente te gusta. Y eso no es servicio, eso es asistencia social. El servicio es cuando yo se lo hago a Dios y Dios se lo hace a ti. Y cuando yo se lo hago a Dios, si no me lo agradecen, no me aplauden, no me reconocen o no me dicen muy bien Horacio, a mí no me tiene que ofender, porque yo se lo hice para Dios. Y si yo se lo hago para Dios, está cargado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a obrar. Entonces va a ser exaltado el nombre de Dios. Si yo hago cualquier cosa, como dice el pastor Fabián Liendo, comerse un sanguchito de mortadela, si no lo hago para la gloria de Dios, no sirve. Todo lo que hagan, dice la Biblia, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Todo. Y ahí van a recibir la honra públicamente. Y servir. Y me venía esto como Zaqueo. Yo le conté hace tiempo atrás que Dios me ministró con el tema de Zaqueo, con el tema de ir y pagar las deudas. Dios me dijo, anda a pagar lo que debes. No podés ser un buen hijo mío si vos tenés deudas de cualquier índole, no solamente de plata, hay deudas de
que vos le debés deudas de amor a tus hijos. Entonces vos vas por tanto, a verlos, los abrazás, los besás. Yo los malcrio, los abuelos. Los abuelos los malcrían a los nietos. Pero es necesario eso, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un hijo de luz, porque soy un hijo de Dios. Entonces, el servir es como Zaqueo. Y también lo vimos hace un par de domingos atrás, en el tema de Zaqueo. Cuando Zaqueo estaba, él era el jefe de los publicanos, un marginado socialmente para los judíos, y él era chiquitito, entonces él se subió al árbol porque pasaba Jesús. Y en la enseñanza de esto es que yo no puedo ser neutral. No puedo ser neutral. Acá hay solamente dos bandos, no hay tres. Si yo soy neutral y no me meto, es mentira del diablo eso. Entonces yo no me meto en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, porque estoy cansado, porque tengo primero que hacer otras cosas. Y el Señor te dice, no hay neutralismo. O sos de este lado o sos de este lado. Dice en Lucas 11:23, el que no está conmigo, mirá, dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuántos bandos hay? Dos. Dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Dos bandos. No podemos ser neutrales, ¿no? Si yo soy neutral para algo que me pide Cristo, estoy siendo del otro lado. Por eso cuando en Lucas 19 está del 1 al 10 la historia de Zaqueo, dice de que él escucha a Jesús, escucha a Jesús, sabe que Jesús viene y se sube al árbol. Y él lo iba a ver solamente, más de un minuto no iba a poder verlo, porque iba a pasar. ¿Y qué le dice Jesús a Zaqueo? Bajá de ahí, querido, bajá de ahí, enano. No, le dije, Zaqueo, lo llama por su nombre encima. Le dice, bajá porque es necesario que yo hoy repose en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se bajó inmediatamente y se fue a ver a Jesús porque Jesús lo encaró y se fueron a su casa. Y dice de que todos murmuraban porque quién era Zaqueo y Jesús se iba a la casa de él. Y dice que cuando Jesús estaba en su casa, cuando Jesús entra en tu corazón, tiene que producir ese nuevo nacimiento, ese, como decíamos hoy con Marcela, dejar de lado todas esas cosas, como ella lo comentó hoy en la mañana, toda la idea de lo que es fornicación, todo lo que tiene que ver con el sexo hoy tan llamado bueno, cosa mala, de que hoy destruye la familia, que hoy destruye la sociedad, que hoy destruye la iglesia y el reino. Tenés hierba acá del otro lado abajo. Todo eso que antes estaba bien marcado acá en la Biblia, hoy es tan diluido, se ha metido en la iglesia. Vos fíjate que cuando vos vemos, ahora me vienen las cartas de Juan, de Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis, les habla de esto, ¿no? Porque has permitido, los permitidos del humano hacen de que esa iglesia se divida y de que se pueda perder si hoy no tomo la decisión. Pero guarda, es en mi vida, no es en la vida. Yo no te puedo exigir nada al otro, es el único que te da revelación es el Espíritu Santo. Yo lo tengo que traer en mi vida, porque hay cosas en mi vida que son mal ejemplo para el otro y por eso le da pie al otro, ¿no? Ya cuando es grande decide, yo hablo de los chicos. Mi vida hace de que los demás elijan otra cosa, porque no fui firme o porque no estuve a la altura de lo que Dios me pedía. Pero él dice acá de que cuando Jesús entró en su vida, lo primero que hizo fue ponerse en pie, llamar la atención, dijo, se arrepintió. Y dijo, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Se entendió la necesidad del otro, como el buen samaritano. Pensó en los demás, dejó de pensarse y mirarse a sí mismo y dijo, y si en algo he defraudado 4 veces lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él dijo, como hizo el samaritano, si gasta algo más, te lo pago, lo dejo en el mesón. Pensar en el otro antes que yo mismo. Y eso fue lo que hizo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Pero no fue que cuando entró Jesús, cuando entró en su corazón y él reconoció, ¿qué hizo? Se arrepintió, pidió perdón, restauró, que eso no es común que se haga, restauró, porque
Yo comenté cosas que eran de mi pasado que Dios me mandó a restaurar. Me daba vergüenza, tuve que hacer muchas cosas para hacerlo, pero Dios después lo recompensa con paz en el corazón. Así que él ¿cómo se dice? Restableció y devolvió esa plata. Repuso lo que él había destruido, había roto. A veces no es plata, a veces es emocional, a veces es sentimental. Yo tengo la obligación de ir y reponerlo. Y después de eso le dice: la salvación ha entrado en este hogar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él también es un hijo de Abraham, dijo, porque la sociedad no lo consideraba hijo de Abraham a los publicanos. Entonces dijo, él vino a restaurar y vino a hacer una nueva vida, a dejar de lado todo lo bueno y hacer un nuevo nacimiento. Escuché a Dante Gebel el miércoles o el jueves, que una prédica que él decía de que un pastor le había dicho a él, hacía muchos años, que qué pasaría por la forma que vos hoy estás predicando, la forma que vos estás mostrando a un Cristo. La forma de mostrar de un Cristo es a través de los resultados del Espíritu Santo en mi vida, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Cómo camino, cómo hablo, qué digo, qué miro, todo eso es lo que habla de lo que hay adentro mío. Y él decía de que, ¿qué pasa si Dios te toma y te lleva al pasado? Y si te lleva un día antes del 11 del 9 del 21, antes te lleva a Estados Unidos, un día antes de que Bin Laden organizara el tema de la destrucción de las Torres Gemelas, ¿no? del atentado de las torres. Pero vos no podés hablar de lo que va a pasar. Vos no podés hablar porque automáticamente morís. Entonces él decía, y no sé, le hablaría a todo el mundo. Vos no sabés quién va a morir y quién va a salvarse del accidente. Así que le hablarías a todos, ¿no? Si vos supieras de que el día de mañana alguien, ser amado tuyo, que no conoce al Señor, va a morir, le hablarías de que tenemos un Dios que sana, que da bienestar económico, de que es que te va a dar paz, que te va a dar satisfacción, que ¿cómo es? Para alabanza y adoración. No, le vas a hablar sobre la necesidad de la salvación del alma, porque va a pasar su eternidad en el infierno. Entonces, si yo tuviera esa posibilidad, decía Dante Gebel, yo le predicaría a todo lo que tenían que ver con las Torres Gemelas, ¿no? Pero sería urgente ese cambio de mentalidad, como hablábamos hace un ratito, la necesidad de la predicación del Evangelio es urgente, porque no sabemos cuándo tenemos fecha de vencimiento, no sabemos cuándo regresa el Señor, como también hablábamos recién, todo está ya dado, todo lo que dice Mateo 24 está, el Señor regresa en cualquier momento, o regresa para mí, puede ser dentro de un rato, esta noche. Estuve sacando las estadísticas. En el mundo mueren entre 150.000 y 180.000 personas por día. En Argentina mueren 1.000 personas por día, de distintas formas, ¿no? 11 a 14 por accidentes, pero 1.000 personas por día se van a una eternidad, con o sin Cristo. 1.000 por día, entre 1.000 y 1.100. Estas son estadísticas sacadas a partir del 2022. Es una salvajada de gente, ¿no? Que muere por día. Entonces, eso me decía, anoté, impostergable. Nuestro ministerio es ir y llevar, como nosotros hemos sido reconciliados con Dios, dice la Biblia, como que Dios rogara a través de ustedes a esos 1.000 que se están por morir. Por favor, arrepiéntanse y reconcíliense conmigo, dice el Señor. Reconcíliense conmigo para que pasemos una eternidad juntos, para que no vayan al infierno. Es impostergable, es imperativo y es imprescindible que nosotros cumplamos esa misión. Nosotros fuimos llamados para entrar en el propósito divino de Dios, para extender su reino, para que le conozcan a Él y para que el mundo le dé la gloria al único Dios verdadero, que es Cristo. Solamente a través de Jesús se puede llegar a Dios. Entonces es impostergable. Como hablábamos ayer con los chicos, el lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo a caminar. Yo lo dije tantas veces y voy a empezar. Y ahora me hincha mucho. No estoy haciendo nada, ¿no? Entonces cuando me muevo termino con el
con el hueserío todo roto o los calambres. Me dijo, cuídate, no hagas esto, no hagas aquello. Tiene razón. El tema es que yo hace muchos años, estudié para profesor de educación física y hacía todos los deportes. Y hoy ni el toc-toc, que es de Teo, el toc-toc ni siquiera eso me esfuerzo para hacer el toc-toc de maderita. Nada. Entonces, uno va, ¿no se acuerdan que yo prediqué sobre procrastinando ando, ¿no? Se llamaba la prédica. Dejar para mañana. Y eso es cosa del diablo. El diablo quiere que, no, hay tiempo. Déjalo, postergalo, no empieces. Mañana empiezo como hablamos, a estudiar hebreo. No, mañana empiezo. Yo había empezado el tema de estudiar inglés y no, es muy caro, no, es mucho tiempo, no. Y postergamos. Voy a empezar. El diablo quiere que tiremos para mañana todas estas cosas. Es impostergable nuestro llamado, nuestra tarea, nuestro cambio. Yo sé cosas que tengo que dejar de lado y no las dejo, las sigo. Hay cosas que tengo que empezar a hacer y no las empiezo. El Señor, ¿cuántas veces me ha dicho, atá tus emociones? Y yo las dejo que fluyan, como dicen algunos. Deja que fluya. Tú puedes. Conócete a ti mismo. Tú puedes. Esa fuerza que tenés adentro, déjala salir. No. El Señor nos dice, dejemos de postergar, de procrastinar. Yo sé que hay un tiempo para todo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de dar vida y tiempo de matar, tiempo de hacer. Pero hay cosas que Dios nos llama de que tenemos que empezar a hacer hoy, que tenemos que empezar a dejar y hacer, pero sobre todas las cosas, predicar la urgencia del Evangelio de la salvación de las almas. ¿Cuántos le hemos predicado ayer? ¿A cuánta gente llegamos con el Evangelio? Cuando yo le escuchaba a un pastor que me decía, estaba en una prédica, estaba en su lecho de muerte y le predicaba al enfermero. Y el hijo le decía, tranquilo papá, ¿no? Y decía, uno más para Cristo. Nosotros fuimos llamados a hacer luz, a hacer sal, a que conozcan a Cristo. Y si yo no lo estoy haciendo, no estoy trayendo gente al Evangelio, no estoy cumpliendo la misión por la cual Dios me mantiene acá vivo todavía. Así que es imperativo. Y Dios dice, vayan, ¿no? Ir, hacer discípulos, bautizar, orar. Todo está en imperativo, son todos verbos imperativos. Orar, dar, vivir con manos abiertas, amar, porque el amor de Dios ya está en mí, orar, ayunar, ofrendar, diezmar, hacer, dar. Eso es lo que nos manda Dios. Y yo lo postergo, lo tiro para adelante, ¿viste? Como el patea para adelante, patea para adelante que no vengan al arco. Y lo seguimos tirando y lo seguimos postergando. Y el Señor me decía, este es un año donde se va a manifestar el poder de Dios en cada uno de nosotros, pero en cada uno de los que lo busca en espíritu y en verdad, no en todos. Solamente en aquellos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, que son los que no son, como el título, espectadores, sino son los que están en el barro, son los que no se dedican solamente a ver, sino que se comprometen con el Señor. Yo no estoy hablando con el servicio, yo no estoy hablando con la obra, estoy hablando con el Señor. Porque muchos nos preocupamos con la obra y dejamos al Señor de la obra de lado. Entonces estamos, o somos domingueros o somos serviciales. Y ninguna de las dos cosas, solamente eso, es estar en el reino. Estar en el reino es estar los domingos, como dice Pablo, no dejar de congregarse, estar en el servicio, pero hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque si yo no es 24/7, no es un combo, como decía Mabel, no podés servir si no venís los domingos. Y decía la gente, no, ¿cómo pasa eso? No podés servir si vos no venís los domingos, porque es todo un combo. Si vos podés ir y servir porque te gusta hacer algo por los demás, pero eso anda a hacerlo a la sociedad, en un merendero del mundo, en el de Cristo, vos tenés que estar lleno de Cristo, porque si no lo que vos estás ministrando no es Cristo, estás ministrando del otro bando. Es impostergable y tengo que dejar de preocuparme, que es ocuparme de antes, porque yo me preocupo por el pasado y por el futuro. Ocuparse es sobre el presente.
Yo tengo que ocuparme de hoy, de organizar, de obedecer, de ordenar. ¿Para qué? Para que después en el futuro no tenga problemas. Eso es ocuparse, porque si no me preocupo por lo que va a devenir, pero no me estoy ocupando. Por eso es imperativo y es imprescindible. Es imprescindible, como decía Saqueo, ¿no? Es imprescindible hacerlo ahora, ya. Yo no lo puedo postergar y es imprescindible hacerlo ahora. No como el espectador, como el pasota que lo deja hacer, sino es hacerlo ahora. No hay tiempo para perder. Cuando Felipe lo llama a Natanael y le dice, encontramos al Mesías, al que siempre estuvimos esperando, dice, y viene de Nazaret. ¿De Nazaret va a venir algo? Ven y ve. ¿Y qué hizo Natanael? Fue y ve, y ahí le dijo Jesús, ahí hay un verdadero hijo de Dios. Dice, porque cuando te vi cuando estabas en la higuera orando, ahí te vi. ¡Wow! Y ahí se le despierta, nace Cristo en la vida de él, ¿no? Y le dice, cosas aún mayores que estas, vas a ver el cielo abierto, ángeles que suben y bajan para ministrar. ¿Por qué? Porque Natanael le creyó y fue hacia Jesús y lo siguió a Jesús y dejó todo lo que tenía por él. Así que Jesús tenía muchos admiradores y detractores, pero también tenía muchos seguidores, pero pocos discípulos. Muchos lo seguían por los panes y los peces, porque los sanaba, porque se sentían bien, porque todas las añadiduras, porque era popular. Pero Jesús tenía pocos discípulos. ¿Quiénes son? Los valientes. Dice las Escrituras que solamente los valientes, ¿qué hacen? Lo arrebatan. Vos tenés que ir a agarrarlo. Buscá y vas a encontrar. Llamá y se te va a abrir. Pedí y se te va a dar. Depende de mí ir y hacer. Es tan imperativo y es imprescindible y es impostergable. Es fundamental entender esto. ¿Por qué? Porque solamente dice en Mateo 10 que no son dignos de él aquel que no deja todo y me sigue. Y todo era papá, mamá, hijo, hija, primo, tío, abuelo, vecino, perro, gato, el que deja todo por mí. Si no, dice Mateo, que lo escuchó de la boca de Jesús, no es digno de mí. ¿Quiénes son los dignos? Los que viven como se habló en la meseta Corazín. En el Sermón del Monte, Jesús dice y explica quiénes son los verdaderos adoradores. Mateo 5, 6 y 7. No podemos mantenernos al margen. To be or not to be. ¿Qué quiere decir ya to be or not to be? Ser o no ser. Y hay dos. No es que sos o te haces. Eso no es verdad. Porque no te podés hacer. Porque sos o te haces son Jesucristo y los fariseos. Jesucristo y los religiosos. Jesucristo y el mundo, son dos bandos nada más. No podemos mantenernos al margen. Cuando Jesús caminó acá en la tierra, enseñó del reino de Dios y enseñó quiénes eran sus verdaderos discípulos. Había dos tipos de personas, los que viven para sí mismos y para sus propios deleites y los que viven para dar la gloria de Dios. Hay dos tipos de ciudadanos, ciudadanos del reino y los ciudadanos del mundo. Hay dos tipos de discípulos, los que viven con Cristo en el corazón y los que viven con Cristo afuera. Que no son discípulos porque son discípulos del diablo, porque hay dos tipos de hijos, los hijos del Dios y los hijos del diablo. Y hay dos tipos de puertas, dos caminos y dos resultados. Ahí dice la Biblia que hay una puerta ancha y una puerta estrecha, que también Dios nos ministró con eso. Hay dos caminos y hay dos resultados. Está la puerta estrecha y la puerta ancha. Y hay 4 tipos de decisiones que son impostergables, imperativas e imprescindibles también. La decisión que yo debo tomar. Yo anoté 4 decisiones fundamentales que tengo que tener en cuenta. Entremos por la puerta estrecha. Es obligación mía, es imperativo, es una orden de Dios. Entrá. No es que te van a traer la puerta y te la van a pasar a vos. No. Vos tenés que entrar. Yo di el ejemplo hace domingo atrás de cuando voy a abordar el avión y está la puerta con el escáner, ¿no? Esa puerta, esto puede pasar, esto no puede pasar, no, esa no es la verdadera puerta. La verdadera puerta es el rinconcito donde van las maletas, ¿no?
es la que no se ve, es la que yo tengo que esforzarme y tengo que ir de rodillas, porque es tan chiquitita que solamente paso de rodillas, postrado, muriendo a mí, solamente paso de rodillas. Así que el primero es entremos por esa puerta, el segundo es guardemos nuestra santidad, como hablábamos hoy con Marcela en la mañana, guardemos nuestra santidad. A veces los permitidos de Dios son destructivos, son como esas minas que entran, que no se ven, que no se entiende qué es, que es muy chiquitita, que no hace mucho la diferencia, pero después implosionan y causan estragos en nuestro corazón y nos pueden separar del reino. Así que guardémonos del mundo y de los profetas. Guárdense de los falsos profetas, de aquellas profecías que vienen ahora a través de la internet. Hay tantas profecías que no son bíblicas, que son, porque yo el otro día me puse a estudiar de la prosperidad. Dios dice que nosotros vamos a ser prósperos, pero no en la medida ni en la forma que el mundo nos quiere enseñar de que tenemos que ser prósperos. Entonces, si yo no tengo salud, si yo no tengo dinero, si yo no tengo bienes, si yo no tengo mucha gente, no soy de Dios, eso es una mentira del mundo. Así que guardémonos de los falsos profetas y del mundo y de la influencia. ¿Se acuerdan que dijimos que las tentaciones vienen del diablo, del mundo y de mi carne? Las pruebas vienen de parte de Dios. Pero guardémonos de este mundo. Y después edifiquemos. La tercera es edifiquemos nuestras vidas sobre la roca, que es nuestro fundamento. Y de estas tres cosas las hemos visto domingos anteriores, el año pasado, ¿no? Que es un pedido formal de Cristo. Es una orden y es un mandamiento. Y después dice Jesús, mis hijos, o sea, mi pueblo es aquel que guarda mis mandamientos. Si me amás, vas a guardar mis mandamientos y mi Padre te va a amar. Y por cuarto, tenemos que vivir una vida de manos abiertas. Demos. La Biblia en Mateo 10:8 dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿Qué es lo que recibí de gracia? Todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo he recibido de gracia, lo permitió Dios que lo tenga. Así que yo lo tengo que dar. Tengo que vivir con manos abiertas. Pero tengo que ser mayordomo fiel de lo que Dios me dio. Mayordomo fiel, pero con manos abiertas. No irme al extremo de ninguna de las dos. Y tenemos un ejemplo muy visible en la geografía de allá de la zona de Jerusalén, que es el Mar de Galilea. El río Jordán viene, entra al Mar de Galilea, sale del Jordán y va al Mar Muerto. Es el mismo agua, es el mismo sol, es el mismo clima, es la misma región, es el mismo diversidad de vida que hay en los dos lagos. Pero uno tiene vida en abundancia y el otro es un mar muerto. No hay vida, no hay nada. ¿Por qué? Porque el Mar de Galilea recibe el agua y como la recibe la da. En cambio el Mar Muerto recibe y no da. Y la salinidad es tan alta que no puede existir nada. Ni siquiera te puede ahogar porque no te puede hundir. Pero el tema es que el Mar de Galilea recibe y da. El Mar Muerto recibe y no da. Es la gran diferencia de los dos. Así que yo tengo que elegir. Hoy dice Deuteronomio 30:19. Dice, hoy pongo delante de ti estas dos verdades. Pongo la vida y la muerte, pongo la bendición y la maldición. Hoy yo tengo la posibilidad de elegir. Pero hay que acordarse que es, como dije antes, es imperativo, imprescindible y impostergable la decisión. Hoy tengo la decisión y encima me aconseja el Señor, toma la decisión de la vida y de la bendición, para que no solamente te vaya a vos bien, sino a tu descendencia. Así que lo que yo decido hoy tiene un resultado, una consecuencia, una repercusión en mis generaciones futuras. Por eso es tan importante entender que Dios todos los días renueva su misericordia y nos vuelve a poner frente a nosotros esa disyuntiva de la decisión. ¿Querés mantenerte en el Edén o querés caer en la tierra? ¿Querés ir para el lado de la bendición o seguir en el lado de la maldición? Vos elegís todos los días
porque el enemigo vuelve a tentarte todos los días con las mismas cosas que nos venían tentando. Yo decía, yo tengo que empezar a comer bien. Entonces empiezo a comer bien y empiezan a venir las propagandas de cosas. Paso por acá y veo esa heladera llena de chocolate y viene y es normal, y a veces lo hago sin pensar de manetó el chocolate, y después estoy con una resaca porque tengo el hígado mal, entonces al otro día me levanto con el hígado, la miseria, re mal, dolor de cabeza. El tema es yo decido cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿me voy a quedar solamente con el ver o voy a tomar la decisión de creer, de hacer y de servir? Dice Mateo 28, 18, 20, que es lo último que dijo Jesús antes de irse de la tierra a sus discípulos. Muchachos, ya está todo hecho. Bueno, ahora les dejo una tarea para el hogar, que empiezan hoy. Empiezan mañana a la mañana, hoy acuéstense, duerman tranquilos, pero sepan que yo mañana los voy a estar vigilando y voy a estar viendo lo que están haciendo. Y le dice, vayan muchachos, prediquen el Evangelio a toda criatura, bauticen, hagan discípulos, si no, ¿para qué están aquí en la tierra? Hagan discípulos, muévanse, lleven el Evangelio a aquellos que no le conocen o a aquellos que están alejados, atráiganlos a mí, porque yo estoy en ustedes, yo ya vencí al mundo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, siempre y cuando ustedes sean obedientes a mis mandamientos. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos seguir siendo simples espectadores o pasotas, como se dice en España. Tengo que tomar la decisión de ponerme las pilas y empezar a predicar la palabra. No solamente hacer servicio, no solamente venir los domingos, sino extender el reino. Amén. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y el honor, y recibimos en el nombre de Jesús esta palabra, Señor, reconociendo que vos ponés frente a nosotros estas dos decisiones, estos dos caminos, estas dos puertas. Señor, nosotros hemos decidido pasar por la puerta estrecha y hoy estamos en ti, Señor. Pero hoy, en esta mañana, decidimos en lo que nos queda de vida, de cumplir esta misión que nos has dado, Señor. Sabemos que es imprescindible, imperativa y es impostergable. Y tomamos esa decisión de ser llenos de ti para la gloria de tu nombre, de vaciarnos de nosotros, de dejar todo aquello que tú nos has pedido, a cumplir todos los mandamientos que nos has dado, porque podemos, porque tenemos tu Espíritu Santo en nuestras vidas que nos da todo para llevar a cabo esta misión, que la haces vos a través nuestro, porque nosotros somos siervos inútiles, incapaces de hacerlo. Padre, te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de justicia y suficiente Salvador. Y bendecimos en el nombre de Jesús, a cada uno que ha recibido esta palabra para la gloria de Dios. Señor, y aquí estamos para ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿A dónde iré?